Esto es el estudio del Antiguo Testamento. En esta ocasión estamos en el capítulo 4, la conquista y la vida en Canaán. Se estará tocando desde Josué hasta Primera de Samuel. Vamos a estar haciendo un resumen de la lección 4.1 en la página 63 de su libro. Comenzamos con lección 4.1 titulada Josué, la conquista de Canaán. Esta lección comienza hablándonos de el autor del libro de Josué. Después nos brincamos al siguiente punto, que es el tema y el propósito del libro de Josué. El siguiente punto estaremos hablando acerca del trasfondo o las condiciones en Canaán durante el tiempo del libro de Josué. Hablaremos también el siguiente punto acerca de Josué como la persona, o Josué la persona. Y de ahí brincamos al bosquejo. Estaremos viendo las divisiones principales en el bosquejo de este libro, y como ya saben, pues se va a utilizar el bosquejo como una guía para continuar estudiando el libro de Josué. La primera porción o la primera división del bosquejo que estaremos estudiando es la entrada a Canaán. Estaremos estudiando también la conquista de Canaán y por último el asentamiento en Canaán, es lo que estaremos viendo. Así que vamos a comenzar, pues vamos a estar hablando acerca de el autor. Con respecto al autor, pues la tradición judía nos dice y se ha considerado que Josué es el autor del libro que lleva su nombre. Sin embargo, hay alguna evidencia bíblica interna que nos indica que Josué no escribió algunas secciones del libro. Pero repito, pues sí encontramos dentro de la misma evidencia bíblica que sí escribió parte o por lo menos una parte del libro. Un ejemplo está en Josué 24:26, que dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Así que basado en eso y de nuevo la tradición judía, pues concluimos que sí, Josué fue el que escribió una parte de este libro. Y también encontramos, por ejemplo, el relato de la muerte de Josué. Esto se relata en el capítulo 24 del versículo 29 al 31, pues claramente nos hace ver que otro autor, en adición o además de Josué, escribió por lo menos esta sección. Hay una frase común que dice en aquellos días. Eso lo vemos en varios versículos a través de todo el libro de Josué, la frase de en aquellos días. Eso nos sugiere que una cantidad extensa de tiempo había pasado desde los eventos que estaban siendo descritos. Y algo bien importante, pues no es necesariamente que fue un tiempo sumamente largo, pero sí entender, como esta frase se usa en aquellos días, nos dice que hubo un lapso de tiempo de cuando los eventos sucedieron a cuando los eventos se escribieron. Y eso nos da a entender que pudo haber visto otros escritores, otras personas que contribuyeron a este libro también. Con respecto a ese tiempo que pasó, decimos, pues no es, como ya habíamos establecido, no es mucho tiempo, no fue un tiempo largo. El ejemplo que podemos sacar para identificar esa parte es la mención de los jebuseos en Jerusalén. En el capítulo 15:63 se menciona acerca de los jebuseos en Jerusalén, y eso nos sugiere una fecha antes del año 1000 antes de Cristo, cuando David conquistó Jerusalén y expulsó a los jebuseos. Otra de las referencias es de los cananeos en Geser. Eso nos implica una fecha previa de aproximadamente el año 970 antes de Cristo, cuando el rey de Egipto conquistó a Geser y se la dio a Salomón. Así que no nos debe de asustar de pronto pensar que fue muchísimo tiempo el que pasó. No fue un tiempo sumamente largo el que sucedió. Y cuando vemos toda esta evidencia, pues lo razonable, podemos concluir que parte del libro viene de relatos de testigos oculares y quizá de la propia mano de Josué también. Las referencias históricas sugieren que el libro estuvo en su formato actual no más tarde que la época de Salomón. Ya para el tiempo de Salomón el libro estaba en su finalidad, así como lo conocemos nosotros en este formato actual. Y eso fue la sección acerca del autor. Vamos a hablar del tema y del propósito. Página 63. Hablemos del tema y del propósito. Josué, el líder de la nación de Israel, viene a ser el personaje humano principal y viene a formar parte del tema del libro. Una vez que muere Moisés, se recordarán ustedes que Josué llevó a Israel a través del río Jordán. Y en ese tiempo ellos empezaron a conquistar los pueblos de Canaán y empezaron a sentarse, a acomodarse dentro de la tierra ya como su hogar. Se cree que el libro abarca 25 a 30 años de la historia de Israel. De 25 a 30 años de la historia de Israel.
El tema y el propósito del libro de Josué es para demostrarnos tres cosas. La primera, que Dios cumplió su promesa a Abraham en cuanto a la tierra de Canaán. Lo podemos ver ahí. También la segunda, que Dios, aunque rico en misericordia, con el tiempo juzga el pecado como un acto de justicia. Y la tercera cosa que nos puede enseñar este libro es que Dios juzga el pecado de todas las naciones de Canaán, pero también así lo hizo con Israel. Eso es con referente al tema y al propósito. Después entramos al trasfondo, las condiciones en Canaán. Para los cananeos, Dios tuvo muchos años de misericordia para ellos, sin embargo llegó el tiempo en el que el juicio de Dios tendría que caer sobre los cananeos. Nos menciona el libro Abraham, Isaac, Jacob, todos estuvieron en la tierra de los cananeos. Ellos ahí construyeron altares al único y verdadero Dios. Ellos les demostraron a los cananeos la adoración al único Dios verdadero. A pesar de esto, la Biblia nos indica que la maldad de los amorreos no había llegado todavía a su colmo. Eso lo decía Génesis 15:16. Mientras los israelitas estuvieron esclavizados en Egipto por 400 años, fue ahí donde los cananeos se volvieron todavía más impíos. Los pueblos de Canaán ya habían rechazado a Dios y ellos habían creado sus propios dioses. Los cananeos eran politeístas. Quiere decir esto que ellos adoraban a muchos dioses diferentes. Algunos ejemplos, el dios principal de ellos le llamaban él. Era llamado Padre o Toro. En ocasiones le llamaban Creador. Algunos rendían culto también a Acera. Acera venía a ser la esposa de él, el dios él. Invocaban también al hijo principal de él, que era Baal. Baal quiere decir Señor. Creían que Baal reinaba como rey de los dioses y que Baal controlaba el cielo, la tierra y el parto de los niños. Y se puede ver la naturaleza cruel y malvada de los dioses a través de las costumbres religiosas de los cananeos. Los arqueólogos, por ejemplo, creen que los cananeos sacrificaban a sus niños como parte de sus ceremonias religiosas. También se dice que ellos se juntaban con prostitutas religiosas y ellos adoraban a serpientes. Moisés estaba muy consciente de esto, de todo lo que hacían los cananeos. Y él estaba consciente de que ellos podían inducir a Israel al pecado. Por eso les dejó la advertencia a los israelitas que tenían que destruir completamente a esos pueblos. Así que la guerra entre Israel y Canaán vino a ser el instrumento de Dios de juicio hacia los cananeos, porque ellos no adoraron al único y verdadero Dios, se inclinaron también por sus dioses. A través de la conquista por esta tierra de Canaán, pues sucedieron dos cosas. Dios recobró la tierra que le pertenecía, que había jurado a Abraham y su descendencia, pero también juzgó a ese pueblo que escogió no honrarlo a él. Otra cosa que encontramos aquí en esta sección, pues nos habla acerca de una ciudad cananea. Las ciudades cananeas eran construidas en una colina. Esa colina era rodeada con una muralla alta y gruesa que aseguraba la ciudad. El gobernante de las ciudades cananeas reinaba en la ciudad y también reinaba en el área que rodeaba esa ciudad. El pueblo en una ciudad así amurallada pues podía luchar en contra del enemigo por mucho tiempo, y si tenía suficiente comida y agua, ahí podían durar. Así que parecía difícil que los israelitas fueran a tener éxito conquistando Canaán, pero acordémonos que Dios ya tenía un plan para ellos también. Esa fue la sección de las condiciones en Canaán, el trasfondo. Vamos a hablar ahora de Josué, la persona, en la página 64 del libro. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que sabemos de Josué? Pues según Números 13:16, Josué se llamaba primeramente Oseas, que quiere decir Jehová ha salvado, pero recibió un cambio de nombre por parte de Moisés. Moisés cambió su nombre a Josué, que es una palabra hebrea que significa el Señor es salvación. Algo que se me hizo interesante, el nombre de Jesús viene de la forma griega, de una versión abreviada de esa palabra, de la palabra hebrea para el nombre de Josué. Josué era un líder bien preparado. Josué había sido en otro tiempo también esclavo en Egipto. A él le tocó presenciar los milagros que con los que Dios había liberado a Israel. Josué estaba presente con Moisés y participó en varios acontecimientos claves en el desarrollo de la historia del Antiguo Testamento. Esto fue también bien hermoso. Antes de morir, Moisés puso sus manos sobre Josué y el Espíritu de Dios vino sobre Josué, lo capacitó y lo invistió de poder para poder dirigir a Israel. Eso lo vemos tanto en Números y también a través de Deuteronomio.
Y eso es algo de la información que tenemos sobre Josué como la persona. En cuestiones del bosquejo, que hay 3 divisiones principales. La primera de ellas es la entrada a Canaán, que va desde los capítulos 1 hasta el 4. La segunda es la conquista de Canaán, capítulos 5 hasta el 12, y el asentamiento en Canaán, capítulos 13 al 24, y vamos a estar usando el bosquejo como nuestra guía para continuar el estudio de este libro a través de esta lección. La primera parte, el primer punto principal, división principal del bosquejo, la entrada a Canaán. Estamos en la página 65 del libro. La narrativa bíblica cubre desde Josué capítulo 1 hasta Josué capítulo 4. En el momento señalado por Dios, Israel entró a la tierra prometida, y la promesa divina de triunfo para conquistar Canaán dependía de la obediencia. ¿Se acuerdan de eso? De la obediencia a la ley que Dios les había entregado. Josué empezó a dirigir a la nación de Israel bajo la autoridad y bajo la presencia de Dios. Josué envió 2 espías a Jericó, que estaba al lado occidental del río Jordán. Los espías se enteraron a través de una mujer llamada Rahab que los cananeos tenían mucho miedo de Israel. Y la noticia del gran poder de Dios ya había llegado a los pueblos de Canaán, y ellos sabían que Dios había ayudado a Israel para ganar muchas batallas. Haciendo esto, Rahab demostró gran fe en Dios y escondió también ella a los espías en su casa hasta que ellos estuvieran seguros y a salvo. Como resultado de esto, la vida de Rahab fue perdonada. ¿Se recordará usted eso? Y después cuando Jericó fue destruida. Después de que regresan los espías a Josué con el informe, podemos ver un milagro divino en el que Dios facilitó que Israel cruzara el río Jordán. Esto lo encontramos en Josué capítulos 3 y 4. Cada tribu tomó una piedra grande del centro del río, y Josué usó las piedras también para hacer un memorial, un recordatorio de lo que Dios había hecho, que Dios había abierto las aguas del Jordán. Eso es lo que pasa en los primeros 4 capítulos de Josué, la entrada a Canaán. Luego llegamos a la página 65 del libro, la conquista de Canaán, donde la narrativa bíblica toma desde Josué capítulo 5 hasta el capítulo 12. Vamos a hablar de las batallas que luchó Israel. Y es que el libro de Josué describe vivamente esas batallas que luchó Israel. Generalmente están divididas en las batallas en el centro, de los capítulos 6 al 8, divididas en las batallas en el sur, capítulos 9 al 10, y las batallas en el norte, capítulos 11 al 12. Hay algunos eruditos que las dividen o bosquejan las batallas y los capítulos en maneras diferentes. Nos comenta el libro: para este estudio vamos a utilizarlas de esa manera. Y hay mucha gente que está asombrada o se asombra con la estrategia militar que utilizó Josué. Muchos dicen que es un modelo de inteligencia y de eficacia. Poniéndolo en una manera simple, la estrategia de él fue de ese tipo de divide y vencerás. Canaán consistía en 2 principales bloques de poder. Tenían a los amorreos al sur y tenían a los cananeos al norte. Josué, si él lograba romper la relación entre ellos, él iba a evitar que ellos formaran alianza en su contra, y así pues iba a ser más fácil deshacerse de ellos uno por uno. La única manera de poder llevar a cabo esto, ellos tenían que penetrar primeramente las regiones montañosas en el centro de Canaán, y para poder hacer eso pues tenía que poner bajo control a Jericó y algunas otras fortalezas que estaban también ahí. Y hay 2 historias bíblicas que nos encontramos ahí en esos capítulos del 5 al 12. La primera de ellas pues es la derrota de la ciudad de Jericó. Se acordarán que a través de medios inusuales Dios les dijo que marcharan en derredor de la ciudad y que sonaran trompetas, y les da la victoria de esa manera. La segunda historia describe la derrota de la ciudad de Ai, discúlpeme con el acento ahí. El pecado de Acán es algo que se menciona ahí. No sé si se recuerda usted. Dios les había prohibido tomar cualquier cosa, le llamaban anatema. Era cosa impura, cosa que no debían de tomar. Les dijo: destruyan todo. Y este hombre no destruyó, sino que tomó para sí. Y Dios se enfureció, se enojó en contra de ellos. Ellos tuvieron que tratar con ese pecado. La primera vez que pelearon contra este pueblo, perdieron la primera batalla, pero ya cuando se trató el pecado, Dios les concede la victoria a Israel. Después de esas victorias, pues llegamos a una situación con los gabaonitas. ¿Qué pasó con los gabaonitas? Josué hizo neciamente un pacto con ellos sin antes consultar a Dios. La Biblia nos dice que no consultaron a Dios para hacer ese pacto. Los gabaonitas los engañaron básicamente.
Ellos se hicieron pasar por gente que venía de lejos, se vistieron y toda la cosa como gente que venía de lejos. Les dijeron: hemos escuchado de su Dios, hemos escuchado lo que su Dios ha hecho por ustedes. Y les dijo: mire, venimos de lejos, hagan alianza con nosotros. Josué y los príncipes, sin consultar a Dios, decidieron hacer alianza con ellos y juraron en el nombre de Jehová que no les iban a hacer daño. Luego se dieron cuenta que los habían engañado. Cuando Josué descubrió la verdad, pues él convirtió a los ciudadanos de Gabaón en siervos y los maldijo para que fueran cortadores de leña y acarreadores de agua también. Y eso pues nos muestra otra cosa. Todos los líderes en la Biblia, aunque tenían muy buenas cualidades de liderazgo, también tomaban a veces decisiones malas. Que ya Dios le había dicho desde antes a Josué, y lo había visto Josué, que con la derrota de Jericó el Señor reveló a Josué que porque la batalla era de Dios, solo sus métodos podían traer éxito. Pero bueno, Gabaón los engañó, ellos no consultaron a Dios y ya tenían una alianza, hay un pacto con Gabaón. Gabaón fue atacado por los amorreos. Israel tuvo que salir a luchar y defenderlos de los amorreos. Durante la batalla sucede algo que a lo mejor muchos recordaremos. Josué oró para que el sol se detuviera, Dios le concedió esa petición y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, porque Jehová peleaba por Israel. Eso está en el capítulo 10, versos 13 al 14. Y otra cosa que vemos, pues ya Dios le había prometido victoria a Josué en esa batalla, así que el Señor también arrojó desde el cielo grandes piedras sobre los amorreos, matando a muchos. Eso lo vemos en el capítulo 10, versículo 11. Resumiendo las batallas centrales fueron Israel derrotando a Jericó y también al pueblo de Ai. Las batallas en el sur incluyeron el engaño de los gabaonitas a Israel y derrotando a Israel a los amorreos en defensa de los gabaonitas. Las batallas en el norte, Josué volvió su atención en derrotar a los cananitas y destruyeron la ciudad de Azor. Y aunque Israel no cumplió completamente la instrucción que Moisés les había dado, Moisés les había dicho que tenían que remover a todos los cananitas. Ellos de todas maneras pues tomaron posesión de toda la tierra, pero acuérdense de eso, no removieron a todos los cananitas como les había dicho Moisés. Y eso fue la parte de la conquista de Canaán, Josué 5 hasta el 12. Vamos ahora ahí en la página 66 de su libro, el asentamiento, el establecimiento en Canaán, que toma como base de la narrativa bíblica Josué capítulos 13 al capítulo 24. Esto nos describe la división de la tierra. Desde el 13 al 19 podemos ver la división de la tierra y el establecimiento del pueblo en esa nueva tierra. El establecimiento pues lo vemos desde el 20 al 24. Con la excepción de los levitas, cada tribu recibió su propia área en Canaán para que se pudieran ellos establecer. Los levitas, como sacerdotes y ministros del Señor, ellos vivieron en 48 ciudades a lo largo de toda la nación. La ciudad de Silo se volvió el centro religioso de Israel. Ahí en Silo ellos establecieron el tabernáculo, y parte de la división de la tierra también involucró el asentamiento de 6 ciudades de refugio, y creo que esto ya lo habíamos visto anteriormente, con 3 al lado este y otras 3 en el lado oeste del río Jordán. Las ciudades de refugio, si alguien mataba a una persona, podía ir ahí a refugiarse sin que muriera él por haber matado a otros. A lo mejor se acordarán de esto. Por muchos años los israelitas disfrutaron cierto grado de paz de sus enemigos. Ellos siguieron al Señor su Dios. Y ya para finalizar el libro de Josué, antes de morir, Josué convocó a todo Israel y les da un discurso de despedida. Él les recordó que Dios había llamado a Abraham a salir de la idolatría y les advirtió que siempre temieran y obedecieran a Dios, y el pueblo se comprometió a servir al Señor y obedecer al Señor. Y se me hace interesante cómo tanto Moisés y ahora Josué les advertía acerca de la idolatría. Pero esa sección pues fue el asentamiento en Canaán, Josué capítulos 13 al 24, y esto fue el resumen de la lección 4.1 en la que estuvimos hablando de Josué, la conquista de Canaán. Dios les bendiga.